Pues hermanos, yo tengo el gusto de presentarles a la licenciada Marta González Pérez, una hermana que conocemos de hace muchos años. Ya me digas. Que nos une una gran amistad y amor. Ella es pedagoga, está estudiando actualmente un posgrado en teología en la Comunidad Teológica de México, y ella ha participado en talleres en forma muy notable en acompañamiento a mujeres. Tiene una gran experiencia en este ramo y pues ¿qué les puedo decir? Que la amistad y el amor nos une, y pues me da mucho gusto que en este aniversario Marta pueda compartir con nosotros la palabra. Y queda con ustedes, Marta. Gracias. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Pues primero dar gracias a Dios porque me abren sus brazos, me abren también su corazón, y porque me permiten venir aquí a aprender con ustedes. Que Dios permita que salgamos todos y todas edificados. Les voy a pedir que se pongan de pie para tener una oración. Dios, te damos gracias porque celebramos la vida en el aniversario de esta tu iglesia. Te rogamos que abras nuestra mente y nuestro corazón a tu enseñanza, y que dejemos que el Espíritu que obra en nosotros nos ayude a que aprendamos cómo responder a tu amor y fidelidad permanentes. En Cristo Jesús, Señor nuestro, quien fielmente permanece en nosotros y entre nosotros. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanas, hermanos. Pues el tema que me asignaron fue fidelidad de Dios y fortaleza de la fe. Este texto de Lamentaciones 3 nos enseña que la fidelidad de Dios confronta diariamente nuestra vida y choca con el sinnúmero de realidades de sufrimiento que se viven desde nuestra persona, en nuestra familia, comunidad, iglesia y en todo el país. Muchas experiencias de sufrimiento inmerecido, como la muerte de niños, de niñas, la desaparición de jóvenes, la desaparición y el asesinato de mujeres, las violaciones de niñas, de niños, la trata de personas, todos los actos de violencia cotidianos que ya se toman como una manera de vida natural, los genocidios, las torturas, la violación permanente de los derechos humanos, la violencia hacia el planeta que genera reacciones naturales con los ecosistemas y que generan desastres naturales, la muerte prematura de un hijo, la muerte de un padre, una madre, un hermano, la separación de las familias por no saber resolver los conflictos, y aquí agregaría yo la separación también de las iglesias, porque a veces pues es difícil ponernos de acuerdo y eso también causa sufrimiento, como ya lo expresó mi hermano en la historia. La explotación de la tierra, que veíamos en la mañana en la escuela dominical, y de los seres humanos que habitan el sur de los continentes en el mundo principalmente. El desempleo, la falta de oportunidades de los jóvenes para desarrollarse. Estos son solo algunos de entre tantos males que llevan al ser humano y a todo ser vivo al sufrimiento casi permanente y natural. Pues quiero pedirles una disculpa porque voy a leer prácticamente el mensaje, porque tengo una mala costumbre de desviarme de los temas y entonces se me pasa el tiempo y después me pierdo, la emoción me hace que me vaya por otro lado. Ante el sufrimiento del ser humano, por lo general muchos se siguen preguntando, ¿por qué Dios permite que pase todo esto? ¿Por qué no hace nada? ¿Dónde está su misericordia? ¿Dónde está su amor hacia su creación? ¿Dónde está su cuidado, protección y fidelidad? Esta porción bíblica en especial tiene un eje transversal pedagógico que es el sufrimiento humano sumiso, en el que un hombre expresa su dolor, la angustia que le aqueja, pero que a la vez es la angustia de todo el pueblo al que pertenece. Estos versículos están precedidos por lamentos que son el resultado de un día o un periodo de dolor intenso en el que los autores o autoras nos dejan su legado para que nos unamos a ellos en el dolor de su historia y de la historia,
lo cual es reflejo de nuestra propia historia. Menciona Walter Casper, un teólogo, que, abro comillas, desde la antigüedad se han realizado reiterados intentos de justificar a Dios a la vista del sufrimiento y el mal existentes en el mundo. Cierro comillas. A esto se le conoce como teodicea, pero ustedes y yo sabemos que la tradición oral que permitió que estas lamentaciones que acabamos de leer llegaran a nosotros no conocían nada de la llamada teodicea. El texto bíblico parte de la experiencia de la fidelidad de Dios en las diferentes situaciones difíciles de la vida humana, expresada de manera poética en los libros conocidos como sapienciales, entre ellos el libro de Lamentaciones. También están los salmos de Lamentaciones, que todos ustedes ya conocen, como es el Salmo 6, el 13, el 22, el 31, el 44, el 57, solamente por mencionar algunos. Son experiencias vividas de manera reiterada en la historia del pueblo de Dios, cuya vida refleja nuestras propias situaciones difíciles de sufrimiento personal y colectivo, situaciones de aflicción y abandono de Dios que sienten vivir casi todas las personas y cuya experiencia genera crisis existenciales. Y aquí entramos a lo que como personas, pues hemos vivido en nuestra historia personal. Si cada uno de nosotros nos remitimos a esa historia personal, a esa historia familiar, a esa historia comunitaria, seguramente que tenemos muchos sufrimientos que podemos ir enumerando y que forman parte de este sufrimiento humano. En este lugar, entonces, les decía, podemos remitirnos a esos aspectos en los que a veces hemos sido infieles cuando atravesamos situaciones difíciles. También en nosotros se genera infidelidad a Dios porque en el momento no podemos entender por qué nos está pasando una determinada situación. Entendida la infidelidad como aquella falta de respuesta que Dios exige a su pueblo ante las injusticias que se cometen cada día hacia sus hijas e hijos en todas las dimensiones de la vida. Todas y todos podemos recordar cuántas veces hemos participado o ejercido de manera consciente o inconsciente en acciones que provocan dolor hacia otros o otras, acciones de odio, de venganza, de crueldad, de inhumanidad, de engaño, indiferencia hacia los sufrimientos de las personas, indiferencia hacia los torturados, perseguidos, encarcelados, condenados a morir por luchar en causas justas. La infidelidad al amurallarnos dentro de un espacio cúltico y cerrar los ojos y los oídos ante el sufrimiento humano. Casi a veces las iglesias, que son iglesias acríticas, hacen lo que un día un presidente en turno decía, ¿verdad?, cuando se manifestaban precisamente los zapatistas, decía, pues ni los veo ni los oigo, ¿no? Así también a veces nosotros en las iglesias pues nos arrinconamos, nos amurallamos. Quizá nosotros mismos hemos sufrido esta indiferencia cuando hemos vivido experiencias directas, como las mencionadas arriba, y hemos sentido el dolor y el abandono de quienes dicen querernos, pero sus actos y sus hechos están lejos de ser ciertos. Quizá muchos han experimentado, como en el trabajo con mujeres, como decía mi hermana María Elena, una de los sufrimientos de las personas, mujeres principalmente adultas mayores, que esa palabra suena un poco rara, ¿verdad? Yo prefiero decirles viejas. Es cuando uno se va haciendo viejo, somos viejas, o sea, no podemos decirnos de otra manera. O como dicen, bien bonito, muy romántico, adultos en plenitud, ¿no? ¿Cómo? Adultos en plenitud, ¿verdad? Y todo eso, pues no, somos viejos y viejas, porque así es la vida, ¿verdad? ¿Cómo, hermano? ¿Dice usted? Jóvenes en plenitud, hermano, sí. Ajá. Pues todos hemos vivido situaciones en el largo periodo que tenemos y hemos estado con este dolor y con este abandono de las personas que más nos quieren. Y cuando tenemos fe, pues nos acurrucamos, nos cobijamos al abrigo de Dios, ¿verdad? En este momento no entendemos y después ya como que va apareciendo ahí la luz, va apareciendo el entendimiento de ese suceso, por qué sucedió eso, qué nos trajo, qué consecuencias positivas también podemos sacar de eso. Pues perder la esperanza cuando nos pasa esa situación es una reacción natural del ser humano ante las tragedias. Creo que en la Iglesia hemos
visto cómo muchos hermanos y hermanas ante situaciones difíciles simplemente se apartan pensando que Dios no existe ya, porque para ellos todo terminó y además porque permitió que vivieran un acontecimiento difícil en la vida. Y como iglesia y como personas tenemos muchos hechos que narrar, porque hemos sido testigos de hermanos y hermanas que han sufrido. Había yo puesto, antes de enviar el texto completo, había puesto unos ejemplos de algunos hermanos y hermanas que vivieron situaciones muy difíciles con sus hijos. Las situaciones llevó a los padres y a las madres a desconocer a esos hijos y decir que se avergonzaban de ellos y que no eran más hijos de ellos, personas cristianas. Muy, muy doloroso, pero bueno, son situaciones de vida y cuando se piensa que por la ética cristiana alguien sale de la línea, entonces ya está fuera del camino del Señor. Y es muy doloroso ver cómo fue muy doloroso, mi esposo a lo mejor se acuerde, que éramos muy jóvenes, y fue muy doloroso ver salir a un joven de la iglesia, desconocido por su madre y por su padre, que eran personas muy comprometidas dentro de la iglesia, porque les dijo que era gay. Entonces delante de la iglesia lo avergonzaron, y los jóvenes que estábamos ahí pues vimos todo eso con una incredulidad que nos dolía el corazón, porque lo amábamos como joven, y él se fue, así pasó por el medio y se fue, y vimos cómo su corazón se dolía y cómo la iglesia se negaba a amar a los diferentes, ¿verdad? Cuando eres joven no comprendes muchas cosas, éramos adolescentes, unos 17 años yo creo teníamos, no comprendes muchas cosas, pero vimos el dolor en el corazón de ese joven y como jóvenes nos dolió muchísimo la acción, y los padres después se fueron avergonzados. Entonces vean, en la historia de nuestras iglesias tenemos muchas cosas que han causado sufrimiento directamente, pero también a la iglesia cuando algo pasa y que vemos que no sabemos cómo reaccionar ante esas situaciones. No sabemos cómo reaccionar a esas situaciones de fidelidad a Dios. Situaciones en el verso 18, aquí habla de que se han agotado la fuerza y la esperanza que viene del Señor. Esas situaciones las hemos sentido. En la Biblia del lenguaje sencillo, el verso 18 dice: me parece que de Dios ya no puedo esperar nada. Esta última frase la oí hace un par de años, cuando estuve de visita en una actividad en Guadalajara, y una mujer llamada Livia, su hijo estaba en el ejército, y pues los jóvenes que son desaparecidos y que conforman las filas en el ejército, de ellos nadie sabe nada. Sabemos de los de Ayotzinapa, sabemos de los desaparecidos, sabemos de muchos grupos de jóvenes, pero de los jóvenes, de las madres que tienen hijos enlistados en el ejército y que de alguna forma tuvieron alguna encomienda, precisamente de las encomiendas que hace el ejército, pues de ellos nadie sabe nada. Ni siquiera las madres tienen derecho a ir y preguntar qué pasa con su hijo, dónde está, dónde quedó, está vivo, está muerto, no sabe nada. Y esta mujer expresó esto: de Dios yo no puedo esperar nada. Y tú como iglesia, como hija de Dios, ¿qué le dices a esa mujer? Yo anduve hurgando y yo no encuentro investigaciones acerca de los jóvenes hombres desaparecidos que forman parte del ejército. Y muchos pensarían, bueno, pues saben a lo que se metieron. Pues no. Muchos se alistan en el ejército porque no encuentran trabajo y es una forma fácil, ¿no?, de alistarse, y nunca se sabe qué van a hacer ahí de veras. Entonces Livia, ella actualmente está en una depresión permanente porque busca, ella, a diferencia del orante del versículo 20, quien quiere dejar el pasado y recuerda que no todo está perdido. Al contrario, Livia se siente abandonada por Dios porque no hay quien le haga justicia, porque cada día pide saber si su hijo vive o está muerto, y la fuente de sus lágrimas se ha secado. A ella,
como a tantas mujeres, yo creo madres de hombres jóvenes o hombres maduros y que han desaparecido, pues a ella, como a esas mujeres, nadie las oye ni nadie las ve. A diferencia de las madres de los jóvenes de Ayotzinapa, los 43 de la Normal, ellas reconocen que la esperanza no está perdida del todo, igual que lo hace el poeta, quien recapacita en su corazón y decide esperar. Esta es una veta entonces para quien de aquí sea sociólogo o de aquí de la iglesia salga un proyecto, pues ¿qué pasa con las mujeres que tienen estos hijos y que no encuentran y que son parte del ejército? Quedan ahí como los expedientes que nadie quiere abrir o los expedientes cerrados o ultrasecretos, ¿no?, de nuestro sistema. En el versículo 21 podemos pensar que nos lleva a pensar que muchos empleados que han perdido en estos días su fuente de trabajo, al igual que el poeta, quieren traer a la memoria todo lo que pueda darles esperanza y expresan: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Siempre los recuerdos sirven de fundamento a la esperanza, que mantiene al orante a la expectativa de que se cumpla la promesa, pero mientras, él aguarda con mucha resistencia. Muchas familias de los desempleados, no sé si han oído esto de la economía solidaria. Allá en Nezahualcóyotl hubo un momento, a lo mejor fuiste, María Elena, cuando iba Tomás Mojarro allá en Nezahualcóyotl. Entonces él con otros grupos de ahí de Nezahualcóyotl, que es donde vivimos, formaron proyectos de este tipo de solidaridad económica. ¿Y qué significa esto? Decían ellos, bueno, solidaridad económica significa que dentro de las familias, quienes tengan trabajo se comprometen a solidarizarse con el que no lo tiene, con los que tienen y que son privilegiados, explotados, ¿no? Porque ahora el tener un trabajo, dice, ay, qué bueno que tienes un trabajo, pues sí, pues soy privilegiado, explotado. Bueno, decían estas personas, ese proyecto tiene ese fin, que quien tenga trabajo, de momento, debe solidarizarse con los que no tienen trabajo para ir solventando su economía en tanto que se consigue un trabajo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una forma también como iglesia de llevar las cargas unos de los otros, ¿no? Y aprender de esa economía solidaria. Estos privilegiados, estas familias que no tienen nada, comparten con aquellos que sí tienen y comparten el pan, el agua, la sal y la alegría también, rogando y orando que pronto pase esa situación. Menciona Walter Casper, el teólogo que les hablaba al principio, que en la época del Antiguo Testamento para el pueblo, abro comillas, la promesa de fidelidad de Dios fundamenta la esperanza, aún en esa extrema situación carente de salida, desde un punto de vista humano que es la muerte en vida, y la misma muerte, así como la confianza en el triunfo de la justicia definitiva y en la vida eterna. De ahí que el orante exclame en los versículos 22 y 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto lo cantan quienes han pasado por diversas situaciones de enfermedades terminales. También la lectura de estos versículos me remitió a una persona que acabo de conocer hace unas 2 o 3 semanas, una doctora, la doctora Graciela. Ella canta alegre estos versículos y afirma que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y por eso sigue dando vida a través de su profesión. Ella pudo superar 2 cánceres en su cuerpo y dice ella, todos los días me renueva Dios. Yo cada que abro los ojos estoy renovada. Cada día que amanezco canto alegremente y doy gracias a Dios y sigo dando vida a través de mi profesión. Ella es médico también. Y seguramente, decíamos hace rato, ustedes aquí en la iglesia en estos 21 años tendrán muchos testimonios que contar. Entonces las lamentaciones nunca terminan solo en queja, acusación o gritos de desesperación, porque al final, por la misericordia, la fidelidad y el amor de Dios, terminan en cantos de alabanza y gratitud. Dios tiene compasión de su pueblo y cada mañana se renueva su amor y fidelidad. El orante reconoce que la misericordia del Señor no se extingue ni se agota. El arco iris, la primavera de la lealtad de Dios, lo abarca todo
y se construye la esperanza. Es decir, que cada día Dios da a todos los seres humanos la capacidad de renovarse. Por eso cada día les decía yo a ustedes, la doctora Graciela, o para cualquier persona de fe, puede llegar lo inesperado a su vida. Cada mañana es el kairos de Dios, el tiempo de su fidelidad, de su misericordia, de su gracia inescrutable, según el Salmo 35b, que dice: por la noche durará el lloro y a la mañana llegará la alegría, en la Biblia Reina Valera. Y el Salmo 90:14, en la Biblia de lenguaje sencillo, dice: permítenos comenzar el día llenos de tu amor, para que toda la vida cantemos llenos de alegría. Y el orante nos invita a decir: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Este versículo hace pensar que cada persona, cada familia, cada iglesia y cada comunidad tienen parte de la divinidad de su Creador. Por eso el poeta sabe que debe esperar. Aquí tengo un cuadernillo, no sé si me lo puedes permitir, Miguel, un libro que de muchas mujeres presas. Sí, gracias, perdón. De muchas, hace tiempo, hace más o menos unos 10 años, se hizo un proyecto de mujeres en la cárcel de allá de Santa Marta. Yo tenía poco de haber ido allí porque quería hacer la tesis de la licenciatura acerca de la educación de los hijos de las reclusas. Entonces, pues tuve la oportunidad de estar por ahí y me di cuenta de muchas cosas. Hay mucho hermetismo, realmente no dejan hacer investigación dentro de las cárceles, pero bueno, eso me dio la oportunidad para conocer un proyecto que estaban realizando diversos organismos nacionales, tanto gubernamentales como civiles, y uno de ellos es que llevaron técnicas de pintura. Después hubo una exposición en el Colegio de México donde expusieron, está muy lejos el cuaderno, pero esta es una muestra de las pinturas que ellas hicieron y que expresan de verdad su dolor, su sentimiento, su sufrimiento, su llanto, sus emociones más intensas. Y cuando hubo la exposición, es ahí cuando uno dice, pero ¿por qué no tengo dinero, verdad? Porque realmente los cuadros no eran tan costosos, pero pues como fue en el Colegio de México, rapidísimo volaron. A mí me faltaron 50 pesos ahí para haber podido comprar uno de ellos. Sin embargo, pedí permiso para utilizar uno de estos cuadros, una de estas pinturas, que es esta. Esta pintura me encantó muchísimo. Es de Hortensia Ramírez Delgadillo, se llama El reflejo del alma, y esta pintura me gustó y pedí permiso para utilizarla en los talleres, en las carpetas que doy a las mujeres, porque exactamente es una mujer sin rostro ahí, una mujer que puede ser cualquier mujer, que por diferentes circunstancias puede llegar a estar en la cárcel. Y de ahí fue que aprendí también y sentí el dolor de muchas mujeres, porque a diferencia de los varones, a las mujeres reclusas prácticamente nadie las visita. Son la vergüenza de la familia, son la vergüenza de la sociedad, son la vergüenza pues de todo mundo, porque los varones, los varones reclusos, ellos tienen su visita, ¿cómo le llaman? La visita conyugal, los va a ver la vecina, la amiga, la tía, la prima, la abuelita, la mamá, la amiga, la amante, todo mundo va a ver a los hombres. Mujeres. O sea, las mujeres van a ver a los hombres, cualquier tipo de mujer, cualquier lazo que tenga con los hombres. Y a las mujeres casi nadie las visita. Y ese es un dolor que está ahí. Entonces, ¿cómo pueden esas mujeres decir, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré? Sin embargo, a pesar de todo ese sufrimiento, a pesar de todo ese dolor que viven ellas, muchas en sus cuadros reflejan esa esperanza y pintan el sol y pintan las flores y se pintan ellas disfrutando su cuerpo, disfrutando a sus hijos, disfrutando su casa, disfrutando todo, están con esa esperanza. Muchas mujeres presas siguen con la esperanza de que al salir todavía su familia las abrace, porque ellas, a diferencia de los hombres presos, no son visitadas por casi nadie
Casi todos sus seres queridos y conocidos se avergüenzan de ellas, de tal forma que algunas organizaciones civiles, acaban de realizar esos proyectos. Ya no supe si siguieron esos proyectos, pero en su momento fue algo que movió muchas cosas. Los versículos 25 y 26 en el poeta clama: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. La bondad de Dios justifica la actitud de sumisión del poeta y la no violencia. Y recurre entonces el poeta a la fórmula del silencio. Ya venida esa fórmula desde Éxodo 14, cuando el pueblo expresa, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es decir, la justicia y la venganza en ese tiempo, ¿verdad?, viene de Dios. Pero adelante en los versículos 28 al 30, el orante invita al pueblo a sufrir en silencio y con esperanza. Pero aquí aparentemente podríamos decir que es un sufrimiento pasivo ahí, silencioso, en donde es mejor quedarnos quietos o quietas y seguir recibiendo lo que nos traiga la vida. No se refiere a eso el poeta, sino el silencio al que se refiere es a la acción en la que todo el pueblo, fíjense, lo que tiene que hacer el pueblo, debe negarse a desesperar. No es momento de hablar con Dios, sino de guardar silencio, porque en el silencio Dios hace la obra en el interior del ser humano y Dios habla. El ser humano, cuando escucha a Dios, puede entonces pensar en acciones que contrarresten su situación de muerte y se conviertan en situaciones de vida y de vida plena, porque a Dios, pues por supuesto que no se goza en vernos sufrir, y Dios quiere que todo ser humano viva. Yo voy a tomar unos 2 o 3 versos más de los que leímos, hasta el verso 40, 41. Pero es la presencia de la injusticia lo que desagrada a Dios. Es el mal que el ser humano hace hacia sus semejantes, lo que trae destrucción, muerte, desastres humanos y de la naturaleza. Dios conoce los crímenes contra la humanidad, pero no controla la historia, aunque es el Dios de la historia. Ha dado a sus hijas e hijos la capacidad para insertarse en la historia de vida, para que el ser humano sea salvado de su inhumanidad y vuelva su vida a Dios. Ante tal situación, el poeta invita y grita. Si gustan ver ahí en sus Biblias el versículo 40, dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Ese es en la Reina Valera. En la Biblia del lenguaje sencillo dice: pensemos en qué lo hemos ofendido. Y entonces aquí está la clave para nosotros el día de hoy. Es momento, yo creo que como la celebración del aniversario, es un momento en el que debemos guardar silencio y ver de qué forma hemos ofendido a Dios. Hay muchas cosas que celebrar, pero también muchas fallas que hemos cometido. Entonces es momento en que nos detengamos, retomemos esas fallas y escudriñemos nuestros caminos y busquemos y nos volvemos a Dios. El poeta llama al arrepentimiento y a la conversión. Invita a pensar en el pecado social y personal en que se vive. Pecado significa todo aquello que conspira contra la humanización del ser humano según el modelo de Jesucristo. También encontramos la idea de pecado expresada en Hebreos 12, del 1 al 2. Aquí el autor o autora invitan a que dejemos todo aquello que nos quita vida y le quita vida a otras y otros, y que de esta forma, ya despojados de todos esos estorbos, podamos correr hacia la meta que es Cristo, quien va adelante. Actualmente casi todas las personas formamos parte del llamado pecado individual y social, porque vivimos y formamos parte, consciente o inconscientemente, de la destrucción, violencia, muerte, genocidios, idolatría, en fin, sistemas y estructuras que pareciera que tienen como fin y origen el hacer daño, y la mayoría de las veces permanecemos callados, en silencio, haciéndonos cómplices de quienes los cometen. El pecado entendido como todo aquello que impide al ser humano marchar a la meta de la vida que Dios le pone por delante. Jesucristo es a quien tenemos por delante, y Él dio ejemplos de la fidelidad de Dios, de su amor y misericordia hacia Él y hacia todos los seres humanos sin excluir a nadie. Y bueno, aquí ya viene les decía yo al principio que este capítulo, esta tercera lamentación, tiene un eje que lo atraviesa, que es el sufrimiento humano, pero
el género literario siempre nos deja una enseñanza. Y esta enseñanza que yo percibo es que Jesús nos enseñó que una de las formas es la solidaridad con los que sufren por diferentes causas. La solidaridad no como una mera ayuda humanitaria ante algún problema o situación, como lo que hablábamos de la solidaridad económica en las familias, sino la solidaridad entendida como aquellas acciones que desencadenen corresponsabilidad humana, que hace de esa corresponsabilidad una exigencia ética ineludible y del ejercicio de esa corresponsabilidad algo bueno, algo pleno, de acuerdo a la propuesta de John Sobrino. La solidaridad de la Iglesia muestra en cada celebración litúrgica los signos de su solidaridad como parte de la ofrenda consagrada a Dios en la comunión que celebra la vida en recuerdo al dador de la vida. Entonces, cuando esta Iglesia, en esta celebración de este aniversario, guarde silencio y escuche la voz de Dios y se ponga a pensar, decía el hermano en la narración de la historia de la Iglesia, que recuerde cuál es la visión y cuál es la misión con la que se inició la Iglesia. Bueno, pues ahora es momento de hacer un alto, guardar silencio y ver hacia dónde caminamos, qué proyectos como Iglesia podemos iniciar que no nada más beneficien a la Iglesia, sino que sean proyectos que respondan a la comunidad en medio de la cual está la Iglesia para hacer luz y también para guiar el camino de vida de las personas con la ayuda de Jesucristo. Y entonces de esa manera, cada que celebramos la vida en esta Iglesia, cada que se celebra la cena, cuando se levanta la copa, cuando se comparte el pan, es como, yo lo considero como un símbolo de lo que estamos haciendo para el reino. No nada más levantar la copa porque estamos celebrando y recordando lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, y no nada más repitiendo las palabras del texto bíblico, sino que cada que se levante esta copa en este lugar, cada que se recuerde la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sea una forma en la que la Iglesia está presentando aquí, delante de Dios, lo que está haciendo la Iglesia para dar vida, y no nada más una vida hacia sí misma, sino la vida que requiere la comunidad en la que esta Iglesia se ha insertado. La Iglesia solidaria hace vivo a Jesucristo en estas formas de la comunión, cuando levanta la copa y reparte y comparte el pan con los violentados por los sistemas de muerte. Pan en todos los sentidos, no nada más pan material. La Iglesia solidaria celebra sus aniversarios con nuevos proyectos de vida hacia quienes se les ha mermado la vida como consecuencia de los proyectos de muerte. Solo siendo una Iglesia solidaria podemos responder a la invitación del orante, quien invita al pueblo. Dirijamos al Dios del cielo nuestras oraciones más sinceras y corrijamos nuestra conducta. Esa es la invitación que hace el orante de Lamentaciones, que nos dirijamos al Dios del cielo, orando a Él de manera sincera y corrigiendo nuestra conducta. Esta Iglesia tiene muchas cosas que celebrar, tiene una conducta, de acuerdo a la historia que narró el hermano, extraordinaria. Sin embargo, hace falta reconocer las fallas en las que hemos caminado y retomarlas y hacer propuestas. Dios, para que así en la vida de la Iglesia solidaria, y fíjense hermanos, solidaria y no solitaria, porque a veces las iglesias se convierten en solitarias, ¿sí? Porque así en la vida de Iglesia solidaria y no solitaria, consagremos al Dios de la vida nuevos proyectos encaminados hacia actos de justicia que den vida. Esta es la reacción a la fidelidad y misericordia de Dios hacia nuestra persona, Iglesia y comunidad. Y juntos y juntas podamos entonces unirnos en alabanza al orante. Dios, a través de esta lamentación, invita a la Iglesia a pegar su boca al polvo para guardar silencio y poder pensar hacia dónde se debe caminar, qué proyectos pueden surgir de la Iglesia de Cristo, y juntos cantemos lo que canta el orante en el versículo 41. Si gustan abrir sus Biblias y lo leemos todos juntos. Cuando esta Iglesia presente sus proyectos y dé frutos de justicia, entonces podemos cantar y gritar como lo hace el orante. Si decimos todos juntos, hermanos, hermanas, leemos:
Levantemos nuestros corazones y manos solidarias como una ofrenda de amor a Dios en los cielos. Pues que el Dios fiel y misericordioso, el amor y la solidaridad enseñadas por Jesucristo y la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia siga fortaleciendo nuestra fe para que respondamos en acción a su amor, a su misericordia, a su fidelidad, desde ahora y hasta que Él nos llame. Amén, hermanas, hermanos.